Muy buenas tardes. Los tiempos en política son imprevisibles. ¿Quién le iba a decir a Mariano Rajoy que en junio de 2018 se iba a reincorporar a su antiguo trabajo de registrador de la propiedad en Santa Pola, o que Pedro Sánchez iba a hacer footing en la Moncloa como presidente del gobierno? La sentencia de la Gürtel ha cambiado el mapa político de España y todo lo que decían las encuestas hace tan solo un mes son papel mojado. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto para guión está muy bien, pero para realidad es increíble lo que ha pasado en el último mes en este país. Bueno, nosotros queríamos que pasara desde hace mucho tiempo y siempre nos decían que era imposible, que los números no daban, y al final se demostró que los números daban, que claro, que un acuerdo del Partido Socialista con Unidos Podemos, dialogando con fuerzas políticas vascas y catalanas, podía tener como resultado sacar al Partido Popular del gobierno y generar expectativas muy ilusionantes. Estamos contentos de que finalmente nos dieran la razón y se recorriera el camino que nosotros marcamos. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por esta entrevista. Son las 7:32. En apenas media hora tiene un acto con Pablo Fernández, el secretario general de Podemos de Castilla y León. Es el acto central de una ruta que lleva realizando por toda Castilla y León durante las últimas semanas, más de 5.000 kilómetros. ¿Qué quieres para Castilla y León? Y sobre todo lo que él hablaba y nos ha comentado en los últimos días es que lo que han ido es a escuchar a la gente. ¿Qué pasa, que los partidos políticos han dejado de escuchar a los ciudadanos? Eso ocurre mucho, porque los partidos políticos a veces se encierran, nos encerramos en las instituciones, y cuando estás dentro del edificio institucional, que a veces son como jaulas de cristal, se te escapa lo que dice la gente. Y lo que ha hecho Pablo, al que quiero y admiro muchísimo, es algo muy valiente y muy necesario, es hacer muchos kilómetros para ir a muchos pueblos, a muchas ciudades de Castilla y de León, para escuchar a la gente y conocer los problemas de la gente y escuchar sus propuestas para que nosotros seamos en Castilla y en León una fuerza política que lleve a las instituciones los problemas de la gente. Es clave sacar a los políticos de las instituciones y llevarlos muy cerca de la gente. ¿Qué le llega a usted de Castilla y León? Me imagino que el propio Pablo Fernández le informará, y luego tiene un buen informador también, que es su padre desde Zamora, que le dará buena cuenta de lo que sucede en esta comunidad. ¿Cuál es la radiografía que ve de esta tierra? Lo primero es un vínculo sentimental muy fuerte. Yo me crié en Soria y además pues iba muchísimo a Zamora, porque mi padre lleva muchísimos años viviendo a Zamora. Recuerdo cuando era niño que cogía un autobús en Soria hasta aquí, hasta Valladolid, y aquí en Valladolid venía mi padre a recogerme. El vínculo sentimental es enorme. Los problemas que hay aquí, bueno, aparte de los problemas que comparte con otros territorios, como la degradación de los servicios públicos, el paro y la precariedad y la corrupción, que ha afectado también a Castilla y León, aquí hay un problema de envejecimiento de la población gravísimo y de falta de atención al medio rural. Una de las propuestas que me transmitía Pablo Fernández y que es fundamental es favorecer fiscalmente a las empresas que empiecen a trabajar en el medio rural en Castilla y León. Hay que apostar por el sector primario, porque es lo fundamental en el medio rural, y creo que también pensar en el futuro de España y en una transición en el modelo productivo pasa por asumir que territorios como Castilla y como León son determinantes para construir ese futuro. Creo que ya tienen cerrado que Izquierda Unida, Podemos y ECUO van a concurrir juntos a las elecciones municipales, a las autonómicas, también creo que a las europeas. ¿Y hay alguna excepción? Es el caso de Zamora, precisamente, donde está su padre. ¿Qué es lo que sucede para que Izquierda Unida, en este caso, no quiera acompañar a Podemos? Yo creo que es una pena, y creo que todos los dirigentes políticos deberían escuchar a sus propias bases. Tanto Izquierda Unida como nosotros hemos hecho consultas a nivel estatal, pero también a nivel local y a nivel autonómico, para preguntar a la militancia si querían ir en confluencia o no. Y tanto en el caso de Podemos como en el caso de Izquierda Unida, las bases han apoyado mayoritariamente, de una manera además muy amplia, que tenemos que ir juntos, que juntos somos más fuertes, que juntos podemos ir más lejos. A mí me gustaría que los dirigentes de todas las organizaciones fueran respetuosos con lo que digan sus bases. Si los afiliados a Izquierda Unida y a Podemos en Zamora quieren ir juntos, creo que los dirigentes deberían estar a la altura de la democracia y poner lo que sea necesario poner encima de la mesa para que seamos más fuertes, golpeando juntos y llegando más lejos. Falta todavía bastante para las primarias, para esas municipales y autonómicas. ¿Le gustaría que Pablo Fernández fuera el candidato de Podemos a la Junta? Me encantaría, creo que va a ser presidente de Castilla y León y que sería un magnífico presidente.
Hay también algunos asuntos en los que está teniendo algún problema Podemos, es el caso de si se puede en Valladolid, 3 concejales del ayuntamiento que han decidido separarse de Podemos. Entiendo que no puede tener usted el control de todo lo que sucede en todos los ayuntamientos, pero sí por preguntarle por la unión del partido, porque parece que también hay algunos dirigentes de Podemos que una vez que tocan pelo, por decirlo de alguna manera, que están en una institución, se olvidan un poco de las raíces. ¿Es el caso este o...? Yo lo que pediría a todo el mundo es que no se olviden de que quien manda en Podemos son los inscritos y las inscritas. Y a veces algunos se olvidan. Y cada vez que en Podemos hay que tomar una decisión importante, preguntamos a los inscritos y las inscritas. Les preguntamos hace muy poco si querían que nos presentásemos a las elecciones con el nombre de Podemos visible en las candidaturas y en confluencia con Izquierda Unida, y mandaron un mensaje clarísimo. Clarísimo, decenas de miles de compañeros. Bueno, creo que todos los dirigentes tienen que saber que nadie está por encima de lo que dicen los inscritos, de lo que dicen las bases, de lo que dicen los círculos, porque ellas y ellos son los que van a marcar nuestro camino. Ningún dirigente puede estar por encima de la voluntad de las bases, y la voluntad de las bases es unitaria, porque es lo que nos ha llevado a ganar y lo que nos ha llevado a gobernar en las principales ciudades de este país. Y en Valladolid creo que tenemos que aspirar a gobernar, a poner a la alcaldesa o al alcalde. Vamos a dejar Castilla y León de momento, volveremos luego, vamos con los temas nacionales, con una noticia de última hora que hemos conocido en la primera hora de esta tarde. La Audiencia de Navarra ha decretado la libertad provisional de los miembros de la manada, una fianza creo que de unos 6.000 euros. ¿Cuál es su primera opinión y si cree que esto puede generar una crispación social en España? Es una pésima noticia. Estoy convencido de que las mujeres de nuestro país volverán a salir a las calles para quejarse de una situación que es impresentable. Nosotros vamos a hacer una propuesta muy clara, y lo decimos nosotros, que nunca hemos defendido el populismo punitivo, que nunca hemos pensado que las penas privativas de libertad respondan a un sentimiento de venganza. Pero hombre, es una vergüenza lo que leímos en aquella sentencia. Señalar que 5 energúmenos que llevan a una mujer mucho más joven que ellos dentro de un portal no la intimidaron y que no hubo violencia es algo, digamos, inaceptable y que provocó alarma social en España. Bueno, a lo mejor hay que hacer alguna reforma en el Código Penal, básicamente para dejar clara una cosa que todas las mujeres que nos estén escuchando saben: solo si hay un sí explícito es sí, solo si es sí puede ser sí, y eso se tiene que traducir en el Código Penal, y a lo mejor hay que dejar de diferenciar entre diferentes tipos de agresión sexual, hay que dejar de diferenciar entre abuso y agresión sexual para que el derecho pueda proteger a las mujeres en nuestro país. Y vamos a proponer esa reforma del Código Penal. Y además vamos a proponer al menos una cosa más, y es que haya formación de género para los jueces y juezas de nuestro país, porque la perspectiva de género es imprescindible para que el derecho proteja a las mujeres y que la noche pueda ser un espacio en el que las mujeres se sientan perfectamente cómodas. Vamos con otro asunto. Pedro Sánchez, ¿se arrepiente ya de haber apoyado la moción de censura? No, al contrario, estoy muy satisfecho. Hicimos lo que teníamos que hacer, porque además el Partido Socialista reconoció que teníamos razón. Cuando el Partido Socialista buscó una alianza de gobierno con Ciudadanos, nosotros fuimos claros. Preguntamos a las bases dijeron no a un gobierno de Rivera presidido por Sánchez. En este caso, el Partido Socialista hizo lo que nosotros le pedíamos, un acuerdo con nosotros y diálogo con fuerzas políticas vascas y catalanas. Bueno, no estamos de acuerdo con algunas cosas, el PSOE es un partido muy distinto a nosotros, pero han hecho algunas cosas que están bien y sobre todo nos necesitan a nosotros para cada paso que tengan que dar. Y por lo tanto podemos construir juntos una agenda de gobierno parlamentario. Si el Partido Socialista está dispuesto, nosotros asumimos ser su principal socio de gobierno en el Parlamento. Usted dice que tras rechazar que fuesen socios, que su relación iba a depender de lo que fuesen haciendo paso a paso. Entonces, la música que ha escuchado, los miembros de gobierno que ha elegido, ¿le suenan bien? Tuvimos críticas, por ejemplo, el señor Marlaska es un juez históricamente vinculado al Partido Popular, no entendimos muy bien ese nombramiento, nos pareció inaceptable que alguien que había defraudado a Hacienda, como el señor Maxim Huerta, fuera ministro de Cultura, pero Pedro Sánchez le hizo dimitir en horas, y eso está muy bien.
y han planteado algunas cosas que suenan bien. Y algunos de sus ministros ya se han puesto en contacto con nosotros para empezar a colaborar y a trabajar juntos. Si el Partido Socialista continúa con esa voluntad, nosotros estamos dispuestos a caminar juntos porque pensamos que eso es bueno para los ciudadanos de nuestro país. ¿Qué le parece que haya dicho ya que van a intentar agotar la legislatura? No sé si en esa reunión secreta que tuvieron en Moncloa lo cerraron y lo pactaron. Secreta no, porque de hecho estuvimos paseando por Moncloa y nos vio allí todo el mundo, muchísimos trabajadores de Moncloa. El formato lo ponía el presidente. Yo no hubiera tenido problema en comparecer allí, pero él me dijo, vamos a estar más cómodos si comunicamos esto después, y ahí uno tiene que adaptarse a la agenda y a los protocolos del presidente. Allí hablamos de la necesidad de hacer cosas. Para nosotros lo fundamental no es tanto el tiempo. Yo creo que es razonable que si después de aplicar un mecanismo constitucional como una moción de censura y un gobierno nuevo, pues ese gobierno agote la legislatura. Pero lo fundamental no es que el gobierno vaya a estar 2 años o 1 año y 8 meses. Lo fundamental es lo que haga el gobierno. Y para hacer cosas, el gobierno tiene que ponerse de acuerdo con nosotros y después tenemos que negociar con otras formaciones políticas. Creo que en 2 años podemos hacer muchas cosas para mejorar la vida de la gente. Nosotros les trasladamos 20 propuestas el otro día en nuestro Consejo Ciudadano, que son propuestas además muy necesarias, muy transversales y que yo creo que comparte la mayor parte de la ciudadanía. Bueno, ojalá convirtamos esa agenda en políticas de gobierno alternativa que demuestren que Podemos y el Partido Socialista, que Unidos Podemos y el Partido Socialista pueden gobernar juntos y que eso es bueno para España y que además nos convertimos en una referencia de gobierno progresista en Europa. ¿Eso no les va a dañar de cara al 2020, si se llega al 2020, ser medio socios de gobierno? Eso lo tendrán que juzgar los ciudadanos y yo quiero decir algo muy claro, nosotros estamos en políticas para cambiar las cosas. Nosotros somos una fuerza de gobierno, estamos gobernando en las principales capitales españolas. Gobernamos Madrid, gobernamos Barcelona, gobernamos Cádiz, gobernamos Coruña, y nuestra aspiración es gobernar también en España. Después los ciudadanos con su voto decidirán quién lo ha hecho mejor y quién representa mejor sus ideas, pero nosotros estamos aquí para cambiar las cosas con políticas de gobierno también. Por eso le planteamos al Partido Socialista, hubiera sido más sensato y más prudente un gobierno con más base parlamentaria, un gobierno más plural, porque la moción de censura se apoyó en 5 millones de votos al Partido Socialista, en 5 millones de votos a Unidos Podemos y en más de 1 millón de votos a fuerzas políticas vascas y catalanas. Hubiéramos preferido un gobierno más plural, pero con lo que hay podemos construir un gobierno parlamentario pactando y acordando cosas juntos. Sí, hagámoslo, porque cuando uno está en política para cambiar las cosas y trabajar con la gente. Está hablando usted de hacer cosas, voy a hablarle de cosas que no se van a hacer. Es el caso, por ejemplo, de la reforma de la financiación autonómica. Desde aquí, de Castilla y León, incluso se le ha llegado a llamar cara dura, y no es una cosa que solamente afecta a Castilla y León, porque es un tema de servicios. Estoy de acuerdo. Y que hay una queja por parte casi de todas las comunidades autónomas. ¿Usted tampoco cree que hay tiempo en estos 2 años y finalmente se va hasta el 2020 para hacer esta reforma? Yo creo que sí. ¿Quieren todos? Yo creo que sí, y mucho ojo. Un gobierno con 84 diputados no puede decir esto se va a hacer, esto no se va a hacer. Tiene que ponerse a hablar con sus socios parlamentarios y entre todos decidiremos qué se hace y qué no se puede hacer. A mi juicio, el problema de la financiación autonómica es muy grave en nuestro país y claro que se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas para mejorar la financiación en Castilla y León, en Extremadura, en la Comunidad Valenciana, que tiene muchos problemas también, y nos tenemos que sentar y lo tenemos que intentar. Y un gobierno en minoría no puede decir lo que va a ocurrir y lo que no va a ocurrir. Tiene que acordar con el resto de fuerzas políticas y nos hemos encargado de recordárselo. Y nosotros muy pronto vamos a hacer propuestas para mejorar, dentro de lo posible, la financiación autonómica, que se tiene que basar en un principio fundamental, la solidaridad. La solidaridad tiene que ser clave para construir el proyecto de país plural que asegure una financiación autonómica que es la base de sostenibilidad de la eficacia de los servicios públicos. A nadie se le puede olvidar que las políticas educativas y las políticas sanitarias las gestionan las comunidades autónomas. Si las comunidades autónomas no están bien financiadas, pues vamos a tener muy difícil asegurar unos servicios públicos de calidad. Por lo tanto, creo que el Gobierno y Pedro Sánchez tiene que rectificar, tiene que sentarse con nosotros, tiene que sentarse con las fuerzas políticas que le han apoyado y entre todos tenemos que ver qué podemos hacer también en lo que se refiere a la financiación autonómica.
El lunes se reúne usted con el presidente de la Generalitat, con Quim Torra. Se le ha adelantado a Pedro Sánchez, que creo que tiene la visita el 9 de junio. Lo primero, yo no sé qué se puede negociar o hablar con alguien que ha hecho declaraciones racistas y supremacistas, y si, no sé, si hay algún acuerdo en esa reunión que ha tenido usted en Moncloa con el presidente Pedro Sánchez. ¿Va a allanar usted el camino, o si tiene una propuesta común, o cada uno está haciendo la guerra por su cuenta, por decirlo de alguna manera? Hay que colaborar. El señor Quim Torra hizo unas declaraciones infames, y creo que no miento si digo que nosotros salimos más duros que nadie a decir que aquello era impresentable. La primera a Ada Colau y después salí yo. Pidió perdón y le dijimos, no basta, hay que hacer cosas, porque es muy grave que alguien que ocupa la presidencia de la Generalitat haya dicho eso. Bueno, pero se disculpó, y a partir de ahí creo que tenemos que abrir canales de comunicación en el que, a pesar de las diferencias políticas, sea normal que los líderes políticos se vean. Tiene que verse con normalidad que el secretario general de la tercera fuerza política en España se pueda sentar con el presidente de la Generalitat. Sí. Ojo, nosotros ganamos las 2 últimas elecciones generales en Cataluña. Es muy importante que dialoguemos, y yo le voy a transmitir que es muy importante que entre el gobierno catalán y el gobierno español al menos se hable. Yo sé que no vamos a estar de acuerdo en todos. Yo no pienso igual que el señor Torra en muchas cosas, para empezar porque el señor Torra es de derechas, y sé que el señor Torra va a tener muchas diferencias también con Pedro Sánchez. Pero tratemos de dialogar, y le voy a plantear algo muy importante. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España, pero reconocemos que Cataluña tiene que tener un encaje constitucional específico en un proyecto común, y que, aunque tengamos diferencias, exploremos vías legales y vías de acuerdo que permitan superar una fase de excepcionalidad. Yo creo que es una mala noticia para nuestro país que siga habiendo gente en prisión. Creo que es bueno que trabajemos en la dirección de al menos acercar los presos catalanes. ¿Es partidario de ese acercamiento de los políticos presos? Claro que sí, por lo siguiente. Las penas privativas de libertad nunca pueden ser una pena contra las familias. Las familias no se merecen tener que viajar cientos de kilómetros para visitar a sus familiares. Creo que sería una medida muy sensata, y me gustaría contribuir a construir un país en el que nadie tenga que estar en la cárcel y en el que no tengamos que vivir, bueno, pues que Amnistía Internacional diga que en España hay presos de conciencia, que es lo que ha dicho Amnistía Internacional. La política está para resolver los conflictos. Cuando los conflictos los tienen que resolver los jueces mediante las cárceles, es que los políticos hemos fallado. A nosotros los ciudadanos nos pagan y nos han elegido para que resolvemos los problemas, no para que se los subarrendemos a los jueces. Resolvamos los problemas políticamente por mecanismos democráticos. Esto es lo que le voy a decir al señor Torra, y si puedo ser útil para que la relación entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado mejore, lo voy a intentar. ¿Y el Partido Popular en todo esto, en primarias? ¿Quién lo iba a decir? ¿A usted le beneficia, a Podemos, que esto esté así? No sé si tiene alguna preferencia por alguno de los candidatos, de los 7 candidatos que se han presentado. Primero, creo que es muy bueno que haya un proceso democrático en el Partido Popular, y les deseo suerte. Estamos hablando de un partido en el que el líder digitalmente seleccionaba a su sucesor. Que vaya a haber un proceso en el que los militantes del Partido Popular tengan que elegir votando a su nuevo líder, creo que es algo muy bueno, porque eso habla de una cierta democratización del Partido Popular. Yo les deseo lo mejor, y además desde el máximo respeto hacia su proceso interno. Creo que es muy bueno que los procesos internos de los partidos sean democráticos y que, bueno, podamos dar la bienvenida a la democracia al Partido Popular. Respecto a los candidatos, la persona por la que más admiración tengo yo en el PP no ha querido presentarse, que es la señora Ana Pastor. Tenemos muchas diferencias políticas, pero creo que es una mujer enormemente brillante, que si se hubiera presentado nos hubiera generado un problema. Yo se lo dije, le dije: presidenta, me alegro de que usted no se presente, porque sería una rival difícil. Así que, bueno, estoy muy contento de que Ana Pastor no vaya a ser la nueva presidenta del Partido Popular y tengan que elegir a alguno de los otros, que son mucho peores. Hay muchos temas, migración, etcétera, etcétera. Son las 7:48. 2 temas más de Castilla y León que también nos preocupan mucho. El tema del carbón autóctono. Podemos apuesta porque el carbón autóctono esté en el mix energético. Egoístamente se ha demostrado que Nadal apostaba por ello, porque eso reduce las facturas también de los ciudadanos, pero con una ministra que se llama de Transición Energética apunta que el cierre está marcado. En esto voy a ser muy claro. Nosotros apostamos por una transición energética, pero asegurando algo con una palabra fundamental: garantías. Tiene que haber garantías de dar una salida laboral tanto a los trabajadores y trabajadoras del carbón como a las comarcas que viven del carbón.
Yo creo que nuestro país tiene que apostar por un modelo energético y un modelo productivo que deje atrás, digamos, nuestra vinculación histórica a recursos hidrocarburíferos que pueden poner en cuestión, digamos, la modernidad de nuestro sistema energético. Pero quien diga que eso se puede hacer dejando atrás a los trabajadores del carbón y a las comarcas que viven del carbón, no ha entendido, digamos, la situación que hay en este país. Solamente se puede hacer esa transición energética garantizando puestos de trabajo para los trabajadores del carbón y alternativas económicas para las comarcas vinculadas al carbón. Y despoblación, somos una de las comunidades más afectadas, ya ha adelantado usted algo. ¿Cree que es a través de unas bonificaciones fiscales la única manera para que el que esté en el medio rural compense la falta de servicios, porque es imposible tener al final los mismos servicios en un pueblo que en una gran ciudad? Se pueden hacer muchas cosas. Las bonificaciones fiscales para las empresas que se asienten en territorio rural ayudaría muchísimo. Al mismo tiempo, hay que apostar por vías que favorezcan al sector primario. Para empezar, leyes de segunda oportunidad y facilidades en el crédito público. Cuando nosotros decimos que tiene que existir una banca pública, lo decimos porque el crédito tiene que ser un servicio público. Y necesitamos que los agricultores y ganaderos de nuestro país, y en particular de Castilla y León, puedan tener facilidades en el acceso al crédito, puedan disfrutar de una legislación que les permita renegociar sus deudas y tener segundas oportunidades de inversión. Necesitamos un sistema de bonificaciones fiscales, necesitamos un sistema de comunicaciones eficaz. No puede ser que para viajar de Soria a Segovia haya que pasar o por Aranda o por Madrid. Necesitamos también que Internet llegue a todas partes. Hay muchos ciudadanos de Castilla y León que no tienen un acceso adecuado a Internet. Todo eso es apostar por el futuro, por apostar por un modelo de cambio productivo y también por algo que yo creo que va a ser determinante, por otro tipo de turismo. Castilla y León ya es una potencia turística, pero puede serlo mucho más si hay cambios políticos también en Castilla y en León que permitan, digamos, un modelo de comunidad autónoma más eficaz y más moderno. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, muchísimas gracias por su tiempo y mucha suerte. Un placer estar aquí. Hasta pronto. Pues muchas gracias. En 10 minutos, a las 8, en la Feria de Muestras de Valladolid, cerrarán el acto central con Pablo Fernández de Podemos, esos 5.000 kilómetros recorriendo Castilla y León. Lo que dé de sí ese encuentro y el resumen de esta entrevista que acaban de ver a las 8:30 en los informativos. Nosotros nos vamos, gracias por estar ahí, buen fin de semana.